¿Qué pasaría si para el lanzamiento de una nueva colección la presidenta de la empresa no aparece? Se retrasaría el lanzamiento. O se cancelaría. Exactamente. Y eso nos daría tiempo para que Horacio y los abogados puedan embargar Venus por falta de pago. ¿Cómo le vamos a hacer? Fácil. Vamos a impedir como sea que Eva Sotomayor llegue a ese lanzamiento. No te atrevas, papá. José Ignacio. Escuché lo que dijiste. Yo no voy a permitir que hagas nada contra Eva. A Eva no la tocas o te vas a tener que enfrentar conmigo. A ver. Tú a mí no me amenazas, ¿eh? Entonces deja en paz a Eva Sotomayor y a su empresa. ¿Qué te pasa? ¿Te quedó grande jugar limpio? José Ignacio, por favor. ¡Tú te callas! Siempre estás de acuerdo con él y le apoyas todos sus planes. ¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué estás pensando en dañar a los demás para crecer? ¿Qué? ¿Te volviste incapaz para ganar con tus propios méritos? No me faltes al respeto. Entonces gánatelo de nuevo. Yo siempre te he admirado, papá. Tú fundaste esta empresa de la nada, con lo poco que te dejó mi abuelo. Supiste ganarte un lugar en el mercado con tus ideas. No boicoteando y robándole a los demás. No menciones a tu abuelo. Por lo visto, el que no respeta su memoria eres tú. Se te olvidó lo que le hizo a esa familia. No. Yo siempre voy a respetar la memoria de mi abuelo. Pero ya llegó el tiempo de olvidar, de sanar, de enterrar el pasado. A mí no me interesa adueñarme de Venus y, no sé, de algo que yo no haya construido. Pues si no te gusta lo que hago, ¡lárgate! ¡Vete de esta empresa! Yo no quiero trabajar con un traidor. Pues que te quede muy claro que yo no soy tu empleado, papá. Yo soy accionista de esta empresa. No se te ocurra atentar contra Eva. Porque si lo haces, yo mismo te denuncio. ¡Ay! Ya llegó el hombre de esta casa. No es el mejor momento, ni estamos en el mejor lugar de la casa para estos juegos, March. Uy, qué genio. Ya cásate. Ay, ya. Bueno, ¿y por qué estás como si estuvieras echando espuma por la boca? Debería. Es lo mínimo que puedes hacer cuando alguien te arruina los planes. Es como si estuvieras frente al manjar más espectacular del planeta. Llega una mosca intrusa y se para encima y lo arruina todo. ¿Qué harías si eso te pasara? ¿Yo? Yo la aplasto, la trituro, la hago 1000 pedacitos. A mí nadie viene a arruinarme el día. ¡Dari! ¡Qué gusto encontrarte en la casa! ¡Qué milagro! ¡Mua! Baby. No entiendo por qué te encanta rodearte de insectos. Bárbara, ahórrate tus comentarios de mal gusto, hija. X, tiene toda la razón. No voy a pelear por algo que claramente no vale la pena. Ahora sí, Dari, te traigo un señor notición. Agárrate, Dari. Me caso con José Ignacio en un mes. Ya, todo súper, hiper confirmado. Estoy empezando con los preparativos. Todo está perfecto. ¿No te da felicidad? Si es la felicidad de mi hija, es la felicidad de tu padre. Dari, cuero. Ok, sí te dejo que me entregues en el altar. Sí te dejo. Ah, pero te tienes que ver guapísimo, ¿eh? Ay, porque esta va a ser la boda del año. ¿Cómo no? ¿Qué año? ¡Del siglo! Quiero que todas se mueran de la envidia. ¡Qué emoción! ¡Mua! Me parece perfecto que tu hija se case. Porque esa niña lo que necesita es un hombre. Margaret. Ya, no dije nada. ¿Y tú y yo qué? ¿Te parece que vayamos a tu cuarto y te quitamos ese genio que traes? ¿O prefieres que vayamos a asesinar a la mosca que te amarga la vida? No, ¿por qué estás tan seca? Dame otro beso. ¿Por Mi qué? amor, ¿Por qué te despides así? Ya vete, no quiero que mi papá te vea aquí y nos metamos en otra bronca. Ay, ya. Gracias, Val, por el aventón. De nada, Lu. Oye, te marco para lo de la tarea, ¿no? Sí. Ay, mi amor. Oye, no, piensas otras 2 horitas en mí, ¿no?
Todo el día. Tú también, loco. Te amo, te amo, Yo a ti. te amo. Mua. Te amo, Bye, bye, te amo. bye. Yo a ti. Mua. Bye. ¡Te amo! No, esto en serio, ni Romeo se lo aguanta en su obra de teatro. No, en serio, está cañón. Es no poder estar libremente con ella, no estarnos cuidando todo el tiempo de que su papá no nos cache. Es horrible, en serio, estoy harto. No me gusta estar así con Lu. Bueno, pues deberías de hacer algo entonces, ¿no, Martín? ¿Cómo qué? Esta situación es difícil, no se puede. Oye, es que quiero confesarte algo. Sí, a ver, tú traes algo desde la universidad. ¿Qué traes, Mira, usé tu compu y sin querer vi unas fotos. Eran del papá de Lucía con una mujer. Martín, ¿por qué tú tenías esas fotos, ¿Y para qué diablos sirven los escrúpulos? ¿Acaso puedes pagar las cuentas con ellos? ¿O puedes servirlos en el plato de tu familia para que tengan que comer? Cálmese. José Ignacio está ofuscado. Bruto es lo que está. Y no solo él, mis dos hijos son un par de babosos, un par de cobardes. No son capaces de pasarle por encima a sus enemigos para quedarse con todo. Ya se le pasarán los 5 minutos de hermanita de la caridad. Volverá a ser el de antes. Es que de verdad, yo no entiendo cómo salieron tan débiles. Debe ser por su madre. Si hubieran salido a mí, se comerían el mundo sin misericordia, sin dar tregua como yo. Son otros tiempos. Eso no tiene nada que ver. Lo que importa es triunfar, vencer al precio que sea. ¿Cómo demonios crees que levanté esta empresa? Tú sabes, me costó muchísimo posicionar esta empresa para que este par de inútiles vengan a acabar con mis planes. A ver, cálmese, por favor. José Ignacio reaccionó así porque no está bien. Tiene muchos conflictos. Bueno, ¿y qué diablos le pasa? Fijó la fecha de la boda con Bárbara. Se casa en un mes. Ya verás que con mis cuidados vas a quedar livianito como una pluma. Nada como un buen masaje para pensar en calma. Yo soy toda una experta. Vas a ver cómo después de esta sesión vas a quedar potenciado, fuerte, decidido a aplastar esa mosca insolente que te arruina el día. Me encanta sentirme así, deseado. Sabes llegar a donde me gusta. Me calmas, Marge. Y al mismo tiempo me vuelves loco. Oh. Cuéntale a tu tigra qué pasó hoy en la oficina. ¿Quién es esa mosca que te quiere arruinar tus planes? Es el que me vigila. Que no puedo dar un paso porque me lo encuentro. Pero pronto le voy a enseñar a no inmiscuirse en mis asuntos. Desahógate conmigo. En mí puedes confiar, Rudolf. Soy tu elixir. La única que te alivia. Mírame como una aliada, como tu mano derecha. Hazme olvidar, Marge. Castígame como solo tú lo sabes hacer. Te voy a sacar todas esas marañas de la cabeza. Aquí tienes a tu tigra. ¡Miau! Vas a conocer el paraíso conmigo, mi macho. Con todos tus angelitos incluidos. Te voy a curar de todo, mi Rudolf. Ya verás. Es que lo veo tan enfermito y tan frágil. Tranquila. Hay que esperar los resultados. Le hemos hecho exámenes exhaustivos. Hay que tener paciencia. Sí, pero ¿por qué tantos exámenes por una fiebre? Porque no es normal que un bebé presente cuadros con fiebre con esa frecuencia. Tenemos que salir de dudas. Hay que descartar. ¿Pero descartar qué, doctor? Dígame la verdad. ¿Qué es lo que tiene Eduardito? ¿Mi hijo corre peligro? Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.